Muy buenas tardes, estimados y aquellas personas que observan el video. Espero que todos ustedes el día de hoy se encuentren muy bien y todos los suyos también. Para desarrollar el ejercicio de qué es la estrategia y las preguntas que se nos han formulado entre la diferencia de estos dos conceptos tan importantes, he decidido hacer un video para exponer los comentarios frutos del qué es una estrategia, el video y el texto de Harvard Business School de Michael E. Porter, autor del que hemos hablado en semestres anteriores, observando las 5 fuerzas del mercado que potencializan la rentabilidad de una compañía, y en el momento de hoy viene a explicarnos un tema muy importante para la materia de la coterminal de administración de empresas, pensamiento estratégico, y enfatizar en eso tan importante de qué es la estrategia. En su momento del video se habló de que la estrategia es lo que hará distinta a una organización en particular respecto a las otras. Brinda ventajas competitivas que básicamente se han convertido en un punto de destrucción porque obliga simplemente a gravitar en el precio. Y este no es el objetivo de la estrategia. También en el texto podemos extraer el significado de la estrategia como la creación de una posición única y valiosa que involucra un conjunto de diferentes actividades para generar valor. Generar valor de aquello de lo que hacemos. Darle valor a nuestro objeto social con diferentes técnicas, pero que no se trata en esencia de una total eficiencia o de un posicionamiento, sino es esa característica que permite a los procesos generar valor de un determinado producto o servicio. Y es por esto que la estrategia va más allá. Va en encontrar una forma distinta de competir, como lo he dicho anteriormente, creando valor para el consumidor, permitiendo a la compañía crecer, prosperar y lograr una rentabilidad cada trimestre mayor. Pues en el caso de medirse en trimestres, semestres o año a año. Sin embargo, es fundamental dejar claro que no es una estrategia. No es una estrategia implementar prácticas mejores, comprar las últimas máquinas, es decir, la última dispensadora, la última máquina o cadena de producción de diferentes artículos, o simplemente, como lo decía el texto, que hoy parece muy curioso, pero es sentir que tenemos o que estamos elaborando una estrategia por el simple hecho de comunicarnos con nuestros clientes a través de Internet. No, esto es simplemente lo que ofrece el mercado y las diferentes eh, puentes, por llamarlo de cierta manera, que nos permiten estar en una vanguardia de procesos, pero esto, sin duda alguna, no es crear estrategia o no es estrategia. Hay muchas cosas que pues el video nos dice que tienen que hacer los gerentes, y es lograr la dualidad entre tener la última tecnología y el conocimiento del management para crear estas estrategias que son, o sea, que son necesidades como tal, pero que no hacen parte de la estrategia, pero que igual se tiene que tener porque es que este va a ser el gran desafío. O sea, la estrategia no es hacer lo mismo, pero mejor. Entonces, no es comunicarnos con los clientes mediante Internet con un poquito más y decir que esto es mejor y ya esto constituye una estrategia. No, una estrategia, para terminar, pues, de definirla, es hallar un lugar distinto para que la organización tome o de valor. Y valor va a ser todo aquello que nos permite crear una estrategia, que se diferencie de las demás, pero sin la necesidad de tener estos puentes, ¿sí? Son esos recursos para hacer o creer que estamos haciendo una estrategia mejor o simplemente una estrategia. Entonces, por lo tanto, tenemos que asimilar que las mejores prácticas, a la vez tener claro, pues, que va a ser la diferencia para introducir quizás el término de ventaja competitiva. En este punto nos encontramos en la parte de una invitación que nos hace el video, y es mirar a la industria en la cual nos estamos desenvolviendo y pensar, de hecho, cómo genera rentabilidad. Y de ahí parte pues el término de valor, ¿sí? O sea, el término pues notorio de un financiero, y es crear valor
para los accionistas de una compañía. En la parte del video en la que se habla de mejorar la posición, se abordan las 5 fuerzas que ya hemos comentado y entre alguna de ellas encontramos el poder de los clientes, el poder de los proveedores, los competidores nuevos. Y es que en parte hablamos que no es una estrategia y vienen estos dos términos en los cuales vamos a hablar en las que nos vamos a hablar y es la eficiencia operacional y el posicionamiento estratégico. En esta parte hablaremos pues a medida de diferencia para tener los dos términos que hemos abordado, la eficiencia en cuanto a los fuentes y el posicionamiento, y el texto nos dice que esto es pues antiguamente la parte más importante de la estrategia y era cómo se posicionaban las compañías y luego hablamos de, de otros temas más importantes, pero ahora nos vamos a concentrar de que esto ha sido descartado porque se vuelve una tendencia demasiado estática para los mercados hoy en día. Como lo decía nuestra primera lectura de Caótica, mercados que son dinámicos, que están globalizados, que están interconectados, ¿sí? De ese efecto de caos que crea las alas de la mariposa y que al final se van a reproducir en dimensiones gigantescas. Y es que las tecnologías hoy en día, en la actualidad, son demasiado cambiantes. Cada día tenemos nuevas innovaciones, metodologías de blockchain, programación para llegar a nuestros clientes en bases de data y nos vamos volviendo cada vez más globalizados y más actualizados. Entonces, según ese nuevo dogma o esa nueva teoría, los rivales pues con esta rápida absorción de conocimiento a través de la interconexión, absorben cualquier posición de mercado. O sea, hay un emprendimiento que hace tal cosa mejor. Es fácil que las personas observen cómo se está haciendo y vayan por lo mismo. Por lo que la ventaja competitiva, lo siento, o sea, en el mejor de los casos, va a ser simplemente algo temporal, algo de episodios. Hoy en día esto está de moda, copiémoslo, hagámoslo, todo el mundo se copia la información y listo, por lo tanto, esa no puede ser considerada una estrategia. Y al final, pues terminan generando la competencia destructiva que en tanto nos han hablado, que es simplemente gravitar en el precio. Cómo las compañías compiten en sus procesos productivos para generar menores costos asociados al producto y transferirlos al consumidor para poder ofrecer un precio final menor, diferente a sus competidores. Entonces se vuelve destructivo porque entonces quien logre esa eficacia, pues que igual es temporal, es quien va a terminar teniendo esa ventaja competitiva, pero que sin duda en algún momento va a estacionarse porque no se crearon estrategias en el management, porque no se crearon estrategias en cuanto a la comunicación, al marketing, y esto permitió que, aunque el proceso productivo fuese totalmente, entre comillas, eficaz, que igual no se habla de una totalidad, no diera basto para seguir en el transcurso del tiempo. En el texto también nos van a introducir pues un problema raíz o pues, que radica en la capacidad de distinguir entre eficacia operacional y estrategia. Lo siento. Tanto la eficacia operacional como la estrategia son esenciales eh, para un desempeño superior. ¿En qué? En que después de todo, esta es la meta principal de todo negocio. Pero no obstante, ambas funcionan de manera muy distinta. Y vamos a entender por qué, definiendo la eficacia operacional. Eficacia operacional significa elaborar, producir, realizar las mismas actividades mejor que los rivales, como lo veníamos mencionando anteriormente. Aunque la eficiencia operacional incluye la eficiencia, como lo decía anteriormente, no es todo lo que basta, o sea, no está limitada a que sea eficiencia pura al 100%, se refiere simplemente a una cantidad o un número variado de prácticas que permiten a una empresa hacer mejor uso de sus insumos, de sus productos, de sus cadenas de producción, de sus estaciones de servicio, disminuyendo lo que en el texto van a hablar como los defectos de los productos o quizás alcanzar a desarrollar mejores productos y con mayor rapidez. Eso se logra a través de la productividad, la calidad, como lo decía el texto, voy a tomar algunos ejemplos y voy a permitirme verlos. Ellos hablaban de la velocidad que ha generado las herramientas y técnicas de gestión,
la gestión de calidad total, el benchmarking para compararse y lograr obtener, adquirir, absorber todas las innovaciones que se están implementando, la competitividad basada también en el tiempo de las entregas. Tenemos o sea, competencias y creaciones de estrategias respecto a eso, como lo son Amazon, FedEx, Mercado Libre, los efectos quizás acompañados de la tercerización, procesos de outsourcing en el cual les decimos como tú te encargas de esto porque nuestra compañía genera mayor valor solamente concentrándose en esta parte. Y así pues tenemos colaboraciones con socios, la reginería y la gestión del cambio, por ejemplo. Vamos a trabajar quizás y concentrarnos en algo que está en tendencia, que lo he visto mucho en redes sociales, como es la temporada de Colombia Moda. En ese sentido, se crean mejores estructuras, se crea District Fashion para promover quizás a través de la estrategia competidores artesanales, a través del maestro Socarrás, y es crear estas cosas que no, que, o sea, que incluyen procesos rápidos, eficientes en satélites, pero que van acompañadas de estrategias que generan valor al concentrar su proceso de administración en implementar y acceder a mejores herramientas de administración para los grandes artesanos en Colombia y poder formar plataformas continuas para que esto se dé. Las diferencias, pues ya acabamos de hablar de que va a ser en cuanto a la eficiencia operacional al know-how, al cómo se hace. Entonces, las diferencias en eficacias operacionales entre las empresas se pueden ver en todas partes. Algunas empresas quizás son capaces de obtener más de sus insumos que otras porque eliminan quizás pues, tendencias malgastadas, esfuerzos que no valen la pena, usan tecnologías más avanzadas, pues en el caso de Colombia Moda, ya las impresiones de telas en láser motivan mejor a sus empleados, en el que no venimos quizás a pagar pues, precios mínimos por las tiendas colombianas porque decidimos obtener más de ese mercado pues de grande industria, esos monstruos grandes textiles, ¿sí? Como Fast in Retail y Uniclo, ¿sí? Y venimos quizás a apoyar los emprendimientos colombianos. Entonces son diferencias astutas del saber administrar este grupo de actividades. Tales diferencias, pues, constituyen una importante fuente en lo que vamos a llamar como la fuente de rentabilidad entre los competidores, porque afectan de manera directa la relación entre sus posiciones de costo y sus niveles de diferenciación. Ese constante, como lo decía la lectura, esa constante búsqueda de perfección de la eficacia operacional es necesario para lograr una rentabilidad mejor. Sí, sí, porque, eh, pues porque esto nos ayuda también a seguir pues en la vanguardia de procesos, porque nada nos sirve tener unos procesos súper creativos, una imaginación, una idea de management, pero descuidar este factor tan importante. Entonces, la razón más obvia de esto, el lector nos dice que es la rápida difusión de las mejores prácticas. Los competidores pueden, y, o sea, que esto no va a ser por lo tal, o sea, es importante, pero no, o sea, pero no lo que es suficiente, porque pues lo que les hablaba anteriormente, con los procesos de benchmarking se logran copiar estas técnicas de gestión y, y nos habla en este punto de unas razones. Entonces les dice que primero de que la razón más obvia de esto es la rápida difusión de las mejores prácticas. Entonces dice que los competidores pueden imitar rápidamente las técnicas de gestión, nuevas tecnologías, adelantes en los insumos y mejores formas de satisfacer las necesidades de los clientes. Y luego nos presenta otra razón que es para, pues, que alcanza la eficacia operacional y por lo cual es insuficiente y es la convergencia competitiva. Entonces, en este punto nos hablan de un término que yo creo que es sumamente importante y es que mientras más benchmarking, y con lo que hablaba anteriormente, hacen las empresas, más se asemejan entre sí. Mientras más los competidores tercerizan las actividades a proveedores eficientes, a menudo los mismos pues crean tendencias, insumos más genéricos. Es decir, pues, se me ocurre, en el healthcare sector, ya vemos cómo los medicamentos pierden su originalidad pasada la patente y se crean en las diferentes empresas de creación de medicamentos, de medical services, todo esto de que todos copian lo genérico y lo que empiezan a competir es en el precio de quien lo hace mejor. Entonces pierden y se limitan los mejoramientos en cuanto a calidad, tiempos de ciclo de sesiones con los proveedores, se rompe el poder de interferir entre ellos, las estrategias simplemente convergen, se vuelven parecidas
y la competencia se convierte en una serie de carreras, como lo dice la lectura, en pistas idénticas donde nadie puede ganar. Todo sigue la misma tendencia para cumplir o satisfacer esa necesidad. Sin embargo, a medida que disminuye la brecha entre la eficiencia operacional, esto, pues, o sea, menos brecha, menos eficacia operacional. O sea, la eficacia operacional se destruye por completo. Entonces, por el contrario, luego vamos a encontrar otro término importante, que es el que debemos responder para poder hacer, eh, pues, hacer una respuesta a la formulación de las preguntas de la actividad, y es hablar sobre la diferencia, un término importante, que es el posicionamiento estratégico. Y este posicionamiento estratégico implica, o se caracteriza, por realizar actividades diferentes de aquellas de sus rivales, o bien realizar actividades similares de manera diferente. Y acá vamos a introducir ejemplos para que eso se nos convierta en algo más simple. Por ejemplo, IKEA, un minorista internacional de muebles con sede en Suecia, también tiene un claro posicionamiento estratégico. Los consumidores objetivos de IKEA, ¿quiénes son? A ver, son jóvenes que buscan, no sé, lámparas, cojinerías, muebles para sus salas, para sus living rooms, pero, o sea, es importante, como dice el meme, o sea, cuando yo me independizo, yo quiero buscar las cosas a mi gusto, pero yo siempre encuentro las cosas muy caras. Entonces ellos se caracterizan por ofrecer cosas de tendencia a un bajo costo. Lo que convierte ese concepto de marketing en un concepto de posicionamiento estratégico, y es que este grupo de actividades hechas a la medida es lo que hacen funcionar, o sea, ofrecer muebles a un menor precio es lo que hace funcionar ese tipo de posicionamiento estratégico. Al igual que pues hablan de Southwest y dicen que hace, hace esto para diferenciarse de sus rivales o de sus competidores al hacer lo que he hablado anteriormente. Entonces acá me gustaría abrir un nuevo tema, y es que los orígenes del pensamiento estratégico son posiciones estratégicas que surgen de tres fuentes distintas que no se excluyen mutuamente, y que a menudo, qué pena, se superpone. Entonces, en primer lugar, nos hablan de un posicionamiento que puede estar basado en la producción de un subconjunto de los productos o servicios de un sector. A esto, ¿cómo lo llaman? Lo llaman posicionamiento basado en la variedad. Es decir, se basa en la elección de variedades de productos o servicios más que en el segmento de los clientes. O sea, acá se basan en lo que hay en variedad de productos, más no en enfocarse en un segmento de clientes. Entonces, este tipo de posicionamiento está basado en la variedad, que tiene sentido económico cuando una empresa puede producir mejor, o sea, tiene la capacidad de producir un mejor determinado de productos o servicios utilizando diferentes metodologías, cadenas de producción o diferentes grupos de actividades. Esta combinación es tan atrayente, tan atrayente, que pues se genera como curiosidad, que muchos clientes dividen sus compras por ejemplo, ir y decir como yo voy o sea, me genera mejor pues rendimiento como consumidor ir a obtener ese producto acá porque sacas una eficiencia, y dividir los sitios en los cuales yo los voy a obtener. Entonces, el competidor está eh, pues simplemente focalizado y recurre, o sea, está focalizado en obtener ese producto que fue, o sea, hecho, y que ahí donde van a encontrar la atracción, o sea, porque pues, como lo mencioné anteriormente, o sea, acá lo importante es el producto, entonces aquí en el producto acá, y si necesita otras cosas, va y lo compra a sus rivales. Y acá tenemos el segundo posicionamiento estratégico que diferencia al anterior, porque este sí, escuchemos bien, está enfocado en el segmento de clientes. Entonces, ese segundo principio de posicionamiento lo llamamos posicionamiento basado en las necesidades, que se encuentra más cercana a la noción tradicional de tener como objeto un segmento de cliente. Entonces, es decir, Home Center está enfocado en los constructores, por lo tanto ofrece diferentes gamas de productos, diferentes alternativas de baldosas, de lámparas y todo eso, porque está enfocado en los constructores, en las personas que se dedican al arreglo, el diseño, la arquitectura de cosas, y los clientes van a encontrar todo en un mismo lugar.
Luego tenemos un tercer principio para ir finalizando este largo video. Ay, qué pena. Pero tenemos el principio de segmentar a los clientes según según su acceso. No hablemos de si es asequible o no, sino del acceso. Entonces, por ejemplo, pueden ser un acceso geográfico, un acceso en cuanto a lo que desean pagar, un acceso en cuanto a limitación de recursos. Entonces, aunque sus necesidades sean similares, ¿sí?, a las de los otros clientes, la mejor configuración de actividades para tener acceso a ellos es diferente. Entonces está el economy, el deluxe, el quizás enfocados a idiosincrasias o etcétera, y a este tipo de posicionamiento estratégico lo llamamos posicionamiento basado en el acceso. Entonces el acceso puede depender, como lo dije anteriormente, pues para hacer rápido hincapié, a la ubicación geográfica, a la cantidad de clientes o a cualquier otro tipo de parámetro que requiera un conjunto distinto de actividades, o sea, de estrategias de marketing, del establecimiento, para poder llegar a todos ellos de una manera mejor. Entonces, para finalizar, me gustaría mencionar o quizás parafrasear cómo finaliza el texto, y es que la continuidad estratégica no implica una visión estática de la competencia. Una empresa debe mejorar su eficacia operacional permanentemente y tratar activamente de avanzar en la frontera de productividad. Al mismo tiempo, se requiere un esfuerzo continuado para expandir su posicionamiento único y fortalecer el alcance entre sus actividades. Muchas gracias. Mi nombre es Andrés Camilo Chacón para contestar la actividad de proponer la diferencia, el comparativo entre la eficacia operativa y el posicionamiento estratégico. Muchas gracias.